Un gusto saludarles a todos. Qué bueno tenerles en esta casa virtual, a los más de 130 personas que coincidimos hoy para abordar un tema realmente importante. Aprovecho para agradecerles a todos, a aquellos que pueden poner sus cámaras y quienes están trabajando y escuchando esta conferencia que está a cargo del profesor Pablo Madrid y esa adaptabilidad al cambio. Les voy a comentar un poco de resumen u hoja de vida del profesor Pablo Madrid para que lo puedan conocer. Seguramente van a conocer mucho más de él en la charla. Es director de Valores Compartidos Talent, exdirector comercial de EduDistancia, también exdirector de Junior Achievement Club, consultor, coach y profesor de ADEN Business School en América Latina y Estados Unidos. Es licenciado en Administración con orientación en Marketing de la Universidad Blas Pascal de Córdoba, un postítulo en Coaching Ontológico de la Universidad San Sebastián de Chile, certificado como coach ontológico empresarial de Newfield Consulting y Positive Psychology Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos. Successful Negotiation Certification de la University de Michigan y certificación de perfil Talentum. El profesor nos va a tener que comentar qué es esto. Y cursando un posgrado en coaching de programación neurolingüística y liderazgo de equipos de NetDev Barcelona. A nivel de participaciones, es profesor titular del MBA de la UADE Business School, de la maestría de marketing de la UCES, y es profesor de programas abiertos e In-Company de ADEN, de UADE, Universidad de Australia en Argentina, Universidad de San Salvador, Universidad de Palermo, y SADE, una universidad con quien recién tenemos vínculos en la capital argentina de Buenos Aires. Profesor, te dejo con este equipo. Ahora somos 144 juntos y este bonito desafío de aprender sobre este tema tan importante que hoy por hoy toca nuestras puertas. Así que te dejo con este equipo fantástico. Muchas gracias, Eduard. Muchas gracias, Sofía. Bueno, un placer. Muy buenas tardes para cada uno y cada uno de ustedes. Nuevamente, la posibilidad de compartir este espacio, este webinar, ¿sí? Vinculado a un tema tan actual. Y bueno, paso a contarles qué significa esto de Talentum, que me consultaba Eduard. Es una herramienta que básicamente lo que busca es fortalecer el autoconocimiento para desde allí plantear espacios de autodesarrollo y también el desarrollo de equipos, de los cuales formamos parte o lideramos, ¿sí? Es un cuestionario, no un test, porque los tests tienen respuestas correctas e incorrectas. Este es un cuestionario que uno completa y te brinda un informe luego de unas 10, 12 páginas interesantes que te permite conocerte de mejor manera, ¿sí? Bueno, como decía Edward, estoy aquí al sur de nuestro querido continente, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires. Me encantaría estar con ustedes allí, quizás ahí cerca de Puerto Plata, esos lugares tan bonitos que tienen. Y bueno, justamente la idea de hoy es conversar sobre esta temática tan cercana, ¿no? El tema de la flexibilidad, la adaptabilidad son competencias fundamentales en épocas de cambio, ¿no? Y cuando hablo de cambio, no solamente este cambio, podemos decir, a la N que hemos vivido en estos 2 últimos años, fruto de esta pandemia, sino que ya venimos atravesando cambios en el contexto en los últimos 10, 15, 20, 30 años. Un dato que seguramente ustedes pueden coincidir conmigo es que los cambios en este contexto que transitamos día a día son cada vez más rápidos y a su vez también más profundos, lo cual requiere de nosotros, de las personas que formamos parte de los distintos equipos en Claro, reforzar esta competencia de adaptabilidad al cambio. Y la intención es justamente conversar sobre este tema, que se lleven, como siempre en ADEN, nos gusta que se lleven algunas herramientas, que se lleven algunos tips, y también en lo posible dejarlos y dejarlas pensando, ¿no? Digo, cuando uno piensa, reflexiona, analiza, revisa cómo lo estoy haciendo, qué cosas puedo hacer distintas, qué cosas puedo hacer mejor, qué cosas puedo aprender, qué cosas puedo desarrollar. La buena noticia es que todos y cualquiera de nosotros tenemos un grado de adaptabilidad, ¿sí? La buena noticia también es que todos tenemos o podemos seguir desarrollándola a esta capacidad que justamente compartimos todos los seres humanos. Comparto con ustedes unos minutos un slide como para justamente
analizar esto del entorno. Allá por la década del 80, principio de los 80, saliendo de la Guerra Fría a nivel mundial, nos enfrentábamos a este mundo llamado complejo y ambiguo, en donde quizás la explicación, o podíamos darle una explicación a partir de esta sigla, VUCA, o VICA en nuestro idioma, VUCA en inglés, que nos decía que el mundo, de alguna manera, era un mundo volátil, poca permanencia de las cosas. Por ejemplo, bueno, usted está en una industria tecnológica, es el mejor ejemplo. Un entorno incierto, ¿sí? Y una mala noticia para nuestro cerebro, justamente la incertidumbre, falta de pautas de reglas claras, complejo, una multiplicidad de variables que coexisten y cada día eran más, y ambiguo porque quizás en la época de nuestros padres o abuelos el mundo era un poquito más blanco-negro, y empezamos a ver que no, que había una gran gama de grises. Pero ¿qué pasa? Esta sigla, frente a los cambios que justamente venimos atravesando, se tuvo que reinventar, se tuvo que redefinir. Y sí, perdón. Pensé que alguien quería hacer una pregunta. Perdón, les recuerdo esto que decía Sofía, por favor, si tienen alguna consulta, algún comentario, encantado de poder recibirlos ahí con mi coequipe, con Sofía, como a través del chat, y vamos a dejar un espacio también para hacer algunas preguntas al final. Pero si necesitan hacer una pregunta y no lo pueden esperar, obviamente habilitan el micrófono y me lo hacen saber, por favor, ¿sí? Les decía, el mundo ahora empieza a ser caótico, fundamentalmente 2020 a esta parte. Entonces, empezamos a analizar, a tratar de entender este entorno a partir de esta sigla BANI, ¿no? La B de brittle o frágil, un entorno ansioso, no lineal e incomprensible. Analicemos un poquito este entorno BANI, ¿no? Y lo bueno es que no solamente utilizar estas 4 letras, esta sigla para describirlo, sino que vamos a ver con qué herramientas podemos de alguna manera enfrentar de mejor manera este entorno BANI. La fragilidad lo que necesita, lo que requiere es desarrollar nuestras capacidades y habilidades y otra habilidad adquirida en el ser humano que es la resiliencia. Vamos a darle al final de este webinar un espacio para abordar un poquito acerca de este concepto. Ansiedad. ¿Dónde vive la ansiedad? En el futuro. La ansiedad es podemos decir, un síntoma de este siglo XXI. Nos hemos vuelto seres ansiosos. ¿Cómo lo podemos aliviar, atenuar? Bueno, justamente gestionando la empatía, el vínculo con el otro, desarrollar relaciones de confianza con los distintos stakeholders con los cuales nos vinculamos, internos y externos dentro y fuera de Claro. Y también este concepto de atención plena que el mindfulness describe también. Esto de vivir el presente. Si nos podemos analizar, a veces nos toma una emoción que es la nostalgia, que vive en el pasado. La ansiedad vive en el futuro. Y sobre el pasado y sobre el futuro no tenemos capacidad de acción directa. Sí, del pasado podemos tomar algunos aprendizajes, algunos paradigmas, y quizás quedarnos con aquellos que nos sirven y modificar otros. Por ejemplo, algunos mandatos familiares. Y la atención plena que nos dice, el único momento es el presente. No sé si habrán participado, pero hace 2 semanas, ADEN, el grupo educativo ADEN, no solamente cumplió 30 años, sino que organizó la cumbre latinoamericana de management. Y uno de los expositores, un estimado colega, nos aportó un dato sumamente interesante que comparto con ustedes. A lo largo del día, las personas tenemos entre 60 y 70.000 pensamientos. Eso hace que nuestra mente esté como en una ebullición constante. ¿Qué significa esto de la atención plena? Acallar algunos de esos sentimientos. Tener espacios de atención plena. Por eso la importancia, ¿no?, de distintas
herramientas, técnicas que quizás ustedes ya estén transitando. La no linealidad justamente se vincula con, primero, tener una mirada más sistémica de las cosas, no tan justamente lineal, porque este entorno ha hecho que causa y efecto no sea algo tan de relación directa. Y fundamentalmente ahí aparece esta competencia que nos convoca, que es la adaptabilidad. Lo incomprensible, quizás esto de que estamos muchas veces bombardeados por tanta información, demanda la transparencia, demanda volver a la intuición, otra herramienta que tenemos los seres humanos y que a veces la dejamos o la hemos ido dejando de lado en pos de quizás un desarrollo más intelectual, analítico, y el trabajo colaborativo en los equipos. Algunas herramientas, ¿sí?, claves, que se las dejo como inquietud también. Bueno, gestionar cambios y adoptar nuevas formas de trabajo nos ayuda justamente para enfrentar la parte de este entorno frágil. En cuanto a la ansiedad, el concepto de customer centric, ¿sí? Y como en muchos países de Centroamérica, claro, está haciendo, poner también al empleado en el centro. Y construir, como les mencionaba, relaciones de confianza, relaciones sustentables, ¿sí?, tanto entre colegas, líder colaborador, entre líderes, entre áreas dentro de la compañía y fundamentalmente con los distintos stakeholders con los cuales desde Claro nos vinculamos. La no linealidad es donde nos vamos a detener hoy: flexibilidad cognitiva y adaptabilidad. Y lo incomprensible, bueno, ahí aparece digamos, aspectos fundamentales como el liderazgo, y no solamente el liderazgo asociado a un cargo, ¿no?, sino el liderazgo como concepto de influencia. Esa influencia 360 que necesitamos desarrollar cada uno y cada una de nosotros. El coaching y también, como hemos mencionado anteriormente, el trabajo colaborativo. Entonces, lo interesante me parece de esto es, frente a este entorno, darnos cuenta que hay muchas herramientas en cada uno de nosotros, en cada una, que tenemos algunas naturalmente y otras que hemos ido y podemos seguir incorporando y desarrollando. Algunos datos, ¿sí?, a nivel organizacional. Bajamos del contexto y ahí también me gustaría que lo vayan pensando en claro, ¿no? Es clave desarrollar justamente 3 competencias. Estas 3 competencias a nivel organizacional para tener éxito como empresa. Y fíjense que las 3, el punto en común que tiene que ver con el aprendizaje. La primera, aprender a aprender. La segunda, aprender a innovar. Y la tercera es aprender a gestionar cambios. ¿De qué se tratan cada una de estas? Y lo que les pido es esto, que vayamos linkeando con qué hacemos, les dejo esa inquietud, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy en Claro para desarrollar cada una de estas 3 competencias? Pero también las desafío para pensar qué cosas podríamos hacer distinto, qué cosas podríamos hacer mejor en cada una de estas competencias. ¿De qué se trata el aprender a aprender? Tiene que ver con justamente aprender a desaprender. Y es quizás uno de los puntos más complejos. ¿Por qué desaprender? Es dejar de lado quizás recetas, fórmulas de éxito que nos sirvieron para llegar hasta acá, tanto a nivel personal, a nivel equipo, a nivel organizacional. Pero quizás frente a este nuevo entorno, a futuro no son o no van a ser válidas. Es dejar de lado eso que nos trajo hasta acá. Podemos decir que es transitar un pequeño duelo. Se los pongo en un ejemplo. A nivel, algunos de ustedes seguramente están ocupando posiciones o roles de liderazgo. Otros seguramente se están formando para eso. ¿Cómo llego a una posición de liderazgo? Porque sé hacer cosas, sé gestionar, sé analizar, sé vender, ¿sí? Sé desarrollar, pero cuando lidero, ¿qué tengo que hacer? Hacer que otros hagan. Salir de mi rol de analista y hacer que mi equipo administrativo o del área administrativa funcione. Tengo que dejar de vender y hacer que mi equipo comercial funcione.
Entonces, cuando hablamos de aprender a desaprender, por ejemplo, tiene que ver con eso. Dejar de lado una práctica o varias prácticas o habilidades o competencias que he ido desarrollando que me dieron la oportunidad de llegar a un rol de líder y que hoy me dicen, ya te tienes que correr de eso. Aparece otro concepto asociado al aprender a aprender que es cómo gestionamos el error. Quizás lo podemos ver en los que tenemos hijos de forma más clara. Cuando esos o ellas están aprendiendo, se equivocan. Y nosotros como adultos también, cuando estamos transitando algo nuevo, saliendo de nuestra zona de confort, nos podemos equivocar. La pregunta es, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si alguien comete un error? En el equipo, en claro. Imagínense, si alguien comete un error fruto de este aprendizaje, de transitar un terreno nuevo, de pisar un terreno nuevo, y yo a ese error, o a esa persona que comete el error, mejor dicho, la castigo, esa persona, digo yo, no se va a equivocar más, se los puedo asegurar. ¿Pero por qué? Porque no va a intentar más. También, en esto de aprender a aprender, como hemos mencionado recién, entender un poco el entorno. ¿Qué está pasando con nuestra competencia? ¿Qué están pasando con industrias asociadas? ¿Qué está pasando con nuestros clientes, con nuestros proveedores? La capacitación también es fundamental dentro de este aprendizaje. Y yo siempre digo, ahí les invito a que la capacitación sea en ADEN, ¿sí? Obviamente. Pero digo, capacitación, actualización, estar informados, aprender justamente. Y tenemos una herramienta clave para aprender de otros, que es la escucha. Yo desde la escucha puedo aprender de Juana, de Dalí, de Isabel, ¿sí? De Filomena, de Natalie, etc. Y fíjense qué interesante. Todos tenemos dos orejas y una boca. Justamente Dios, ¿qué nos quiso decir? Que escuchemos el doble de lo que hablamos. Escuchar más, hablar un poco menos, ¿sí? Nos va a permitir justamente desarrollar o fortalecer esta competencia asociada al aprender a aprender. La segunda, les decía, tiene que ver con el aprender a innovar. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de aprender a innovar? Bueno, buscar oportunidades, estar atento a cambiar, a desarrollarnos en lo personal, en lo profesional, a nivel equipo, a nivel área, crecer, buscar mejora continua. Pero también nos desafía esta competencia de aprender a innovar, ¿a qué? A experimentar, a correr riesgos. Y fíjense, cuando uno corre riesgos, también aprender de los posibles errores resultantes. Les dejo una idea con esto de la innovación. Y lo tomo de un artículo que leí hace algunos años en Harvard Business Review, que el título era más o menos como póngase en modo avión. ¿Sí? Cuando subíamos, por ejemplo, ahí a Copa y nos decían, bueno, ponga su teléfono en modo avión, ¿qué significaba? Básicamente desconectarnos. ¿Y cómo podemos llevar esta práctica a nuestra agenda? Justamente reservarnos espacios de tiempo, cerrar la agenda para vos, como decimos aquí en Argentina. Guardarte un espacio de media hora semanal, una hora quincenal, 2 horas mensuales. ¿Para qué? Para pensar, para revisar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, qué cosas podría hacer distinto, qué cosas podría hacer mejor. Y digo esto de cerrar agendas porque esto de la agenda compartida hace que muchas veces, bueno, se nos vaya llenando la agenda. Y aprovechar ese tiempo, que cada uno de ustedes o cada una dirá cuánto será, pero es fundamental para revisar. Y justamente el hecho de frenar, analizar, evaluar, me va a permitir también innovar. Digo esto, que es una práctica que no solamente la podemos aplicar nosotros, sino también, y yo los invito y les invito a esa, a llevarla a nuestro equipo de trabajo.
Imagínense la cantidad de ideas, ¿sí?, que están por allí dando vueltas en nosotros y en las personas de nuestros equipos, en nuestros colegas, en nuestros pares. Y la tercera competencia es aprender a gestionar cambios, ¿sí? Y bueno, acá es valorar el cambio, que tiene que ver con entender, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cambio, no? Que es un proceso básicamente, que es partir de una situación actual para llegar a una situación deseada. Podemos decir, salir de A para llegar a B, atravesando un periodo de transición, ¿sí? Y ese periodo de transición es un proceso de aprendizaje. Entonces tenemos que valorar para entender cuál es el gap, cuál es la brecha a desarrollar, cuál es la profundidad del cambio que queremos llevar adelante. Detectar cuáles son las aptitudes, las habilidades necesarias para cambiar. ¿Con esto qué cuento? ¿Ya está? ¿O tendré que desafiarme? Tendré que aprender algo más, tendré que desarrollar otras habilidades, tendré que descubrir capacidades quizás que todavía no las he utilizado porque no las he necesitado. Un punto también sumamente importante es disminuir la resistencia al cambio. Como hemos dicho recién, el cambio llegó para quedarse. No nos peleemos con el cambio. El cambio está. Profe, discúlpame, perdón que te interrumpa, justamente ahí Caro también me avisó. ¿Estás proyectando tu pantalla? Porque hace un ratito yo la dejé de ver. No, La- es Ah, justamente... perfecto. Gracias No por dije avisarme, nada. pero buenísimo. Decía esto de disminuir la resistencia al cambio. Les propongo algo. Y acá voy a necesitar si pueden prender sus cámaras. Hagamos un ejercicio, ¿sí? Un ratito, si pueden prender su cámara, como Isabel, como Carlos, ¿sí? Gracias, Juan, excelente. En mi caso no puedo encenderla porque Vale, estoy desde mi oficina. ningún problema. El que pueda, la que pueda, ¿sí? No se sientan obligados, obligadas, pero seguramente todos vamos a poder hacer el ejercicio. Lo que pasa es que me gustaría ver, gracias a Idioti, gracias a Gisette, excelente. Bueno, en la otra página, acá de Zoom, tengo varias personas, a Juan, a Leandro, excelente. Para hacer este ejercicio va a hacer falta que cierren los ojos, un ratito, unos segundos nada más. Yo les voy a dar unas consignas. Les pido que por favor sigan esas consignas con los ojos cerrados, ¿vale? Lo primero es, con los ojos cerrados, que se crucen de brazos como lo hacen habitualmente, por favor. Excelente. Piensen, ¿qué brazo tienen arriba y qué brazo tienen abajo? Ahora con cuidado, por favor, extiendan los brazos y crúcense al revés. Exacto. El que tenían arriba lo ponen abajo, el que tenían abajo póngalo arriba. ¿Sí? Hay cosas divertidas, lo que se ve acá, le digo. Excelente. Muy bien. Abran micrófono y cuéntenme, ¿qué les pasó? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Vamos. Fue difícil porque no recordaba cómo era que estaba puesto, posicionado para poner la mano izquierda debajo porque tenía la derecha en un principio. Gracias, Cristian. ¿Qué A mí me más? pasó lo mismo, porque el ejercicio se ve muy sencillo, pero me pasó igual que a Cristian, que cuando fui a hacerlo de nuevo no recordaba cuál de las dos que tengo arriba y cuál abajo. Y a mí se me enredaron los brazos. Yo me enredé un poco también. Vale. Yo sabía que tenía el derecho arriba, pero aún así fue difícil cambiarlo. La costumbre hace ley, como dicen. Exactamente. Eso mismo está es como José Miguel. estamos acostumbrados a ponerlo de una manera, ya por default cae, en mi caso, el derecho arriba. ¿Sí? Exacto, eso iba a decir que si es así, que estamos acostumbrados, yo no sabía que yo ponía mi mano derecha arriba. Entonces como que también ahí hay algo, hay un factor que no controlo entonces en ese aspecto. En mi caso es el contrario, yo puse el brazo izquierdo, lo puse por arriba, entonces después cuando te dijo que hicieran el contrario, tuve que pensar muchísimo para poner el izquierdo, el derecho por arriba, entonces después me sentía incómoda. Yo establecí una prioridad cuando lo iba a colocar, entonces inmediatamente dije el brazo derecho va arriba, va a ser el dominante y entonces el izquierdo. Claro, cuando fui a hacer el cambio tuve cierta distorsión.
Ya había esto que dice un Carolina. mando principal, pero sí, lo hice así. A mí me Y fue fíjense fácil. esto que... Yo no qué tuve ningún interesante. inconveniente Sí, para hacer el cambio. vamos, muy Fue bien, fácil. Luisa. Ahí, Luisa, que nos pase Yo su tampoco tuve interno. inconveniente. Exacto. Oh, Rubén y Luisa nos van a pasar su interno y cuando necesitemos aliados para el cambio, ahí tenemos a 2 personas. ¿sí? Yo lo hice con éxito también. Vamos, Romer, todavía. Excelente. Ahora van apareciendo los... Hola, Muy hola, bien. sí, lo hice bien, sin inconveniente. Excelente, Romer. Muchas Yo no gracias. tuve inconveniente tampoco. Vale, yo vale. Van lo hice apareciendo los casos bien, de éxito. yo lo hice bien, pero porque lo tenía muy pendiente del cambio. Claro, bien. Pero fíjense qué interesante esto. Obviamente, gracias por participar, para que esto no sea, digamos, alguien que habla y 165 personas que escuchan, sino justamente que sea algo más interactivo. Pero me quedo con un comentario que dijo Carolina. Yo lo planifiqué. Qué interesante, ¿no? Porque pensemos la cantidad de cambios y transformaciones que como empresa hemos planificado, pero cuando lo llevamos a la práctica empiezan a aparecer algunos inconvenientes, ¿no? Y fíjense en este ejercicio tan simple, pero ¿por qué los invité y las invité a hacer esto? Porque algo interesante es cómo ustedes se cruzan de una determinada manera, ¿sí? Los brazos. Yo después les pido que cambien, pero no les explico ni por qué o para qué. No les doy razones, no les doy argumentos. Entonces el cambio termina siendo efímero. Es decir, termina el ejercicio y ¿qué pasa? Me descruzo de brazos o me vuelvo a cruzar como lo hacía antes. Lo segundo es, cuando nos proponen a veces los cambios, muchas veces lo que hacemos es desestimar ese cambio. A ver qué tontería es esta, ¿sí? Son las 3:30 y Pablo Madrid de Argentina me hace cerrar los ojos. A ver qué tontería es esta. Entonces, muchas veces entramos al cambio ya como con cierta resistencia. Y algo interesante, yo les pedí que el que podía abrirse la cámara, es que yo los observaba. Ustedes estaban cruzados de una determinada forma. Lo levanto un poquito así me ven. Piensan cuál está arriba, cuál está abajo, extienden, y muchos de ustedes hacen el esfuerzo, creen que cambiaron, pero se volvieron a cruzar de la misma manera. ¿Por qué? Por la fuerza del hábito. Como varios de ustedes los mencionaron, estamos acostumbrados a algo. Y esto mismo, cuando generemos una propuesta de cambio, tengamos presente que lo primero que aparece, o lo primero que puede aparecer, tiene que ver con la resistencia. No nos asustemos. La resistencia es un mecanismo natural de defensa que tenemos los seres humanos. Y te puede aparecer a ti, y le puede aparecer a distintas personas con las cuales te vinculas. Por eso es importante tenerla presente. La resistencia va a estar. El tema que tenemos que gestionarla. Sumo, y ahora sí vuelvo a compartir con ustedes, sumo algunos conceptos, ¿sí? Importante. Está bueno a veces tener como un cierto glosario, ¿no? De 3 conceptos fundamentales que ya han sido mencionados en este espacio del webinar. Primero, aparece por allí la flexibilidad cognitivo-mental. Es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar nuestra conducta y pensamiento a situaciones novedosas, cambiantes o inesperadas. Y acá podemos hablar de cerebro como el hardware y mente como el software, ¿sí? Como para hacer una distinción y llevarlo a una metáfora que todos podamos comprender. Esta capacidad de adaptación de nuestro cerebro, la neurociencia la denomina neuroplasticidad. Y esa es otra buena noticia de hoy, que como seres humanos, hasta el último día de nuestra vida podemos seguir cambiando. Básicamente, ¿qué? Aprendiendo. La mala noticia es que esa excusa que nos sirve para muchas veces no cambiar es yo soy así, yo no voy a cambiar, es una excusa. No es que no puedas, es que no quieres. Y es totalmente válido también. Otro concepto es la adaptabilidad. ¿Y qué tiene que, digamos, de qué se trata? Son aquellos cambios que ocurren en el yo, tanto cognitivo como conductual,
como resultado de ¿qué? De los cambios que se producen en el entorno que nos rodea. Y es fundamental este mecanismo, porque nos permite mantener una cierta estabilidad emocional y un equilibrio psicológico. Flexibilidad, adaptabilidad. Son dos conceptos claves y que todos los tenemos. Y lo bueno es que no solamente los tenemos, sino que los podemos seguir desarrollando. Ya vamos a ver cómo. Y el cambio, otra definición sería, son aquellos impulsores que generan modificaciones de conducta, ya sea que los acepto o me resisto, ahí aparece el rechazo, pero que siempre esos impulsores van a cambiar nuestra forma de tomar decisiones y van a generar un impacto sobre los demás. 3 conceptos, ¿sí? Y ahora les comparto esta frase para generar un espacio de debate. Daniel Goleman, uno de los referentes de esta disciplina llamada la inteligencia emocional, ¿sí? Nos desafía, ¿no? con esta afirmación. Él dice que en un mundo tan cambiante encontramos que la flexibilidad, la posibilidad de adaptarse al cambio, es más importante que la experiencia. Es su opinión. Ahora lo que vamos a hacer, justamente con la ayuda de mi coequiper, de Sofi, es, vamos a ver cuál es cada una de sus opiniones, ¿sí? Ahí Sofi les va a compartir un link de esta aplicación que se llama Menti, para que ustedes opinen acerca de qué, de esta frase de Goleman. Él dice que la flexibilidad y la adaptabilidad es o son más importantes que la experiencia. Entonces me gustaría que desde su punto de vista, cliqueando en ese link, ustedes respondan, ¿qué es más importante según tu propia mirada? Van a tener 3 opciones. La primera es la flexibilidad y adaptabilidad. Segunda, la experiencia, ¿sí? Ambos conceptos los trae Goleman. Y yo le sumo una tercera que es la combinación de ambas. Por favor, cliquen, ¿sí? Y al cliquear van a poder ingresar en Menti. Ya hay 26 respuestas, excelente. Y ya en unos minutos les voy a compartir los resultados, ¿sí? ¿Qué es más importante según tu mirada, según tu punto de vista? Interesante, ya tenemos más de 50, casi 60 personas. Les agradezco mucho su participación. Ya tenemos más de 166 personas. Sí, como no, Roosevelt, ahí ya te ponemos el código. Ahí va. Es www.menti.com, Roosevelt, y cliqueas ese código y ya puedes opinar. Voy a compartir los resultados mientras siguen respondiendo. ¡Wow! Ya tenemos más de la mitad de las personas que están en sala ya han respondido. Excelente. Parece que el Wi-Fi de Claro anda muy bien, ¿sí? Ahí comparto. Perfecto. Fíjense. 87 personas. Y podemos decir que 2 de cada 3 eligen la combinación de ambas y 1 de cada 3 flexibilidad y adaptabilidad, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría es, ya que vemos estos resultados, si por favor alguien puede abrir su micrófono, alguien que haya elegido, por ejemplo, la opción primera de flexibilidad y adaptabilidad. ¿Por qué consideras que es más importante la flexibilidad y adaptabilidad? Si alguien puede abrir su micrófono y contarnos. Yo entiendo. Perdón. Cristian, y luego no alcancé a ver quién hablaba y le damos la palabra. Keila, lo escuchamos a Cristian y luego te escuchamos a ti. Yo puse ambas porque, porque por más flexibilidad y adaptabilidad que yo tenga, existe un factor en mi vida, y creo que en la de todos, que es muy determinante, y es
que lo aprendido se impone. Entonces, una cosa es que yo lo haga de inmediato, sin analizarlo, la decisión que voy a tomar, y otra es que yo la tome en base a mi experiencia. No estoy de acuerdo con Goldman ahí y lo respeto bastante, de él he aprendido bastante, y por la empresa también, pero yo también asumo que la experiencia también te puede ayudar, porque si no sería un reaprender desde cero. Entonces creo que también ya lo que se ha aprendido hasta hoy se puede sumar a lo nuevo. Entonces ya ahí es un proceso mental y también de práctica, pero realmente para mí es la combinación de las dos, por eso difiero de Goldman. Excelente. Y está bueno poder diferir de Goldman. Excelente. Keila estaba primero y luego las personas que han levantado la mano. Keila, te escuchamos. Yo entiendo que la primera está porque si no tenemos adaptabilidad y flexibilidad, pues podemos, aunque tengamos mucha experiencia, podemos tener cierta resistencia, adaptarnos, a acoplarnos en la situación que estemos pasando. Y de hecho, si tenemos esa resistencia, pues va a ser imposible adquirir la experiencia. Puede ser muy bueno en lo que hace, como uno dice, un gurú haciendo lo que está haciendo, pero si no tiene esa flexibilidad, para mí no va a perdurar. Muchas gracias, Keila. Lionel o Lionel, no sé cómo se pronuncia. Adelante. Buenas tardes, sí, Lionel. Lionel. Sí, bueno, en mi caso yo puse la flexibilidad, básicamente porque no es que la experiencia no sea importante, pero a la hora de ver la importancia, esa flexibilidad y adaptabilidad se considera porque hay situaciones que son nuevas, que uno no tiene la experiencia para uno poder enfrentarla. Entonces ahí de uno tiene que agarrarse sería de la flexibilidad y de la adaptabilidad. El ejemplo de esta pandemia, cuando vino, o sea, vino de que no se sabía cómo manejar. Entonces ahí hubo que aplicar más que la experiencia, pues la adaptabilidad y la flexibilidad, hasta que se pueda ir tomando algunas pruebas, ver prueba-error, y entonces ya ahora sí tenemos ciertas experiencias. Eso por ejemplo, pero hay algunas situaciones que pueden presentarse que son nuevas. Excelente. Gracias, Lionel. Lorena. Cuando yo hablo del cambio, yo estoy hablando de que llegó algo nuevo, de que yo estoy haciendo un proceso de transición, de que yo estoy adquiriendo cosas, de que yo estoy aprendiendo, de que está llegando algo, de que se está modificando algo. Si yo no logro, yo elegí la primera, ¿verdad? Experiencia de adaptabilidad. De hecho, lo conversaba con una compañera meses atrás y comparaba lo que decía nuestro compañero de la pandemia. Si yo no tengo esa apertura al cambio, de nada me vale la experiencia, porque lo que llegó yo ni lo voy a ver. Y de hecho, en mi experiencia, yo he visto diferentes personas de diferentes niveles salir del sistema, salir de un trabajo, porque no tienen esa apertura, porque dentro del cambio está el aprender a desaprender para volver a aprender. Y si no lo tengo, la experiencia y el conocimiento no me vale de nada. Y a eso adicionarle que estamos en la era de la información. Si tú me traes las competencias y las habilidades de adaptación y de flexibilidad, tú puedes obtener el conocimiento y hasta la experiencia hoy en día, porque con la virtualidad, con lo de hacer la realidad virtual y todo eso, tú puedes adquirir esa experiencia a nivel de videos y otros procesos tecnológicos. Vale, muchas gracias, Lorena. Ahí hay varias personas con las manos levantadas. Si consideran que hay algo más aparte de lo dicho para sumar, por favor abran su micrófono, y si no, si les parece, avanzamos un poquito. Puedo agregar algo más ahí, profe. Vamos, José Luis, dale, adelante. Yo entiendo desde mi punto de vista que también va a depender. Por ejemplo, si tenemos un alcance que sea a corto plazo, yo entiendo que ahí la combinación de la experiencia y la adaptabilidad va a ser el factor determinante, porque a partir puede ser poca la experiencia que yo tenga, pero me va a poder ayudar a yo completar ese objetivo que lo necesito a corto plazo.
Gracias, José Luis. Fíjense, Ana, allí en el chat nos dice, tengo temas con mi micrófono, elegí la primera opción, pues entiendo que en muchas ocasiones se nos presentan retos que para estar receptivo debo ir como alumna para poder atender, para aprender, recibir, olvidar lo que ya sé para captar lo nuevo. Muchas gracias, Ana. Pamela. Yo quiero decir algo. Bueno. Buenas tardes. Dale, Bueno, Pamela, Hilda. primeramente, yo elegí la primera, la de flexibilidad Sí. bueno, Adaptabilidad. y adaptabilidad. Yo elegí esta porque a usted ponerla como en la tercera opción de que la combinación de ambas, uno como que hay veces que uno no sabe qué elegir. Entonces, un comentario en general, fuera de justificar mi respuesta. Usted tiene que decidir o una cosa o la otra, no la dos. Usted es frío o es caliente, o es blanco o es negro. Entonces, en esta encuesta elegí la primera. No es el que más experiencia tenga, es el que mejor se adapte en la vida y en este aspecto, en el ambiente laboral. Simplemente hay un cambio en la empresa, un cambio importante. Se supone que todos los cambios, en su mayoría, traen consigo costo y va de la mano con una mejoría para la empresa. En este caso, vuelvo y digo, en el caso laboral que lo estamos viendo. Sí. Entonces, se supone que si es una mejoría y es un cambio, usted simplemente tiene que adaptarse de la mejor forma posible que usted entienda. Y si usted no se adapta, simplemente pues entonces se le va a buscar un reemplazo, porque la vida misma va en constante evolución. Usted tiene que adaptarse, no solamente se va a valer de la experiencia, porque la experiencia que yo tenga hace 10 años, ya hoy en día es diferente, porque ya estamos incluso viviendo en otra época. Exacto. Y para no abundar mucho, esa fue como mi idea que quise dar. Gracias, Pamela, muy amable. Escuchamos a Hilda y continuamos. Adelante, Hilda. Sí, yo pienso que debe haber un equilibrio entre una y la otra, o sea, entre la experiencia y entre la flexibilidad y adaptabilidad. La flexibilidad y adaptabilidad, porque perfecto. Desestimar la experiencia nos hace ser crueles, en el sentido de que lo que yo soy ahora es por lo que yo viví antes, y lo que yo he aprendido hasta ahora me ha sumado a lo que yo sé, inclusive a todo lo que han dicho los demás, ha sido en base a su experiencia. Hubo un día en que yo viví un cambio y por eso quizás tuve que adaptarme a él, y eso es mi experiencia. O sea, básicamente todo lo que somos hasta ahora es por la experiencia. Yo Excelente. Debo adaptarme y cambiar, efectivamente, sí, pero en base a lo que yo he vivido. Eso yo siento como que la experiencia es parte de nosotros. Excelente, gracias Hilda. Claro, tiene que ver con nuestra historia, con nuestros aprendizajes. Erwin dice, a veces la experiencia es un stop, una resistencia, por eso la mejor opción es la primera. Hay que desaprender, omitir la experiencia y aprender desde cero para adaptarnos. A veces para crecer hay que soltar. Muy buena respuesta, todas. Acá, y bueno, como dice Manuel, pero venimos adaptándonos de que nacemos. Bien. A ver, interesante esto, ¿no? Porque en mi primera interpretación, cuando veo esta frase de Goleman, que compartí con ustedes, él habla de que flexibilidad y adaptabilidad, por lo menos como yo la interpreto, es más importante que la experiencia. También va a depender mucho de qué tipo de cambio estemos hablando, en qué tipo de industria nos estemos moviendo. Obviamente, industria tecnológica, como es claro, flexibilidad y adaptabilidad son fundamentales. Quizás en otras industrias el mayor peso se lo va a llevar la experiencia, pero me imagino, digamos, por lo que conozco de su compañía, trabajando aquí en Argentina y en lo que es Sudamérica con Claro fuertemente, hay áreas dentro de Claro en donde la experiencia es fundamental. ¿Sí? Es cierto esto de que frente a un nuevo territorio, un nuevo desafío, parece que la flexibilidad y la adaptabilidad son más válidas. Y traigo otro condimento. Generacionalmente, podemos decir que la experiencia se asocia más a una persona, a una generación de baby boomer o generación X, la cual yo formo parte, y quizás flexibilidad y adaptabilidad se asocian más a los millennials o centennials. Por eso me parece que de acuerdo al cambio, será el mix entre flexibilidad, adaptabilidad y experiencia. La experiencia es valiosa, justamente nos trajo hasta acá, pero a veces nos puede jugar en contra, porque justamente si me aferro demasiado a mi experiencia, quizás, como hemos mencionado, o han mencionado también ustedes, me limite para desaprender, ¿sí? Pero bueno, justamente acá no hay respuestas que sean correctas o incorrectas. Les agradezco mucho su participación. Sumo un concepto más, comparto pantalla.
4 coeficientes que nos rigen. Y acá aparece el coeficiente intelectual, que básicamente nos mide, puede medir en cualquiera de nosotros nuestra capacidad mental o académica. El tema es, fíjense cuándo fue creado, 1912, 110 años hacia atrás. ¿Sí? ¿A partir de qué se detecta? De algunos test estandarizados. El tema es que se pensaba que una persona era inteligente porque tenía un coeficiente intelectual o IQ alto. Pero nos dimos cuenta con el paso del tiempo y los cambios que hemos atravesado, por ejemplo, fíjense cuándo, década del 90, 30 años hacia atrás, que aparece otro coeficiente fundamental, que es el coeficiente emocional. Y también lo podemos medir y que nos permite detectar o comprender las emociones propias y ajenas, y justamente utilizar esa información emocional para guiar ¿qué cosa? Nuestra forma de pensar, nuestro comportamiento y los vínculos interpersonales. Somos primero seres emocionales, no somos seres pensantes con emociones, somos seres emocionales que piensan. Entonces, fíjense que acá empezamos a ampliar la mirada sobre el ser humano. Aparece en el 2001, 20 años a esta parte, otro coeficiente. Zohar y Marshall hablan del coeficiente espiritual. ¿Y de qué consta esto? Y confianza, felicidad, son claves para no solamente el éxito personal o individual, sino también organizacional. Un dato que ellos descubren es que unas personas con un coeficiente espiritual alto ponen primero los intereses de los demás por encima de sus intereses personales. Y es clave, ¿en qué entorno? En el entorno anterior, el entorno volátil, incierto, cambiante y ambiguo. Más cerca, 8 años a esta parte, este profesor de Harvard habla del coeficiente de curiosidad. Y él afirma, que las personas que son o somos curiosas, abiertas a nuevas experiencias, más tolerantes a la ambigüedad, seremos capaces de producir o de generar soluciones simples a problemas complejos. Fíjense la importancia. Y hace algunos años aparece este último coeficiente, que es el coeficiente de adaptabilidad, el tema de nuestro webinar. ¿Y qué es este coeficiente de adaptabilidad? Es un conjunto de cualidades, ¿sí?, definidas tales como la capacidad que tenemos las personas de cambiar, florecer, desarrollarnos en entornos de cambio rápido y frecuente como el que estamos atravesando. Implica, fíjense, la flexibilidad, la curiosidad, el coraje para tomar decisiones, la resistencia y la gestión de la resistencia a los cambios y las habilidades para resolver problemas. Este coeficiente es clave en este entorno que estamos viviendo, este entorno PANI. Entonces, fíjense, hablamos de 5 coeficientes que nos rigen. Para ser inteligentes no solamente alcanza con lo intelectual, tenemos que incorporar lo emocional, nuestra curiosidad, lo espiritual y fundamentalmente en los últimos años la capacidad de adaptarnos. Pero ¿cómo juegan estos coeficientes? Se los voy a poner quizás en un ejemplo, ¿no? Imaginemos que estás en una búsqueda laboral, por ejemplo interna, querés postularte para un cargo dentro de Claro. El coeficiente intelectual, ¿para qué te va a servir? Para calificar en esa búsqueda, por tus capacidades y habilidades. Luego aparece el coeficiente emocional, ¿para qué nos va a servir? Y para generar empatía con la persona que nos entreviste. Clave, ¿sí? Saber vendernos, ¿no? El coeficiente espiritual, una vez que accedí a esa nueva posición, a ese nuevo puesto, me va a permitir desarrollar relaciones de confianza con las personas con las cuales me vincule. Y cuando llegue una irrupción tecnológica, automatización de mi trabajo, ¿qué voy a necesitar? ¿De qué voy a requerir? De mi coeficiente de adaptabilidad. ¿Para qué? Para acomodarme a esta innovación y adaptarnos a ¿qué? A nuevas formas de llevar adelante nuestra tarea, nuestra labor. ¿Sí? Entonces, es clave, ¿sí? No solamente tenerlo presente, sino justamente podemos medirlo y pueden buscar, pueden googlear medición del coeficiente de adaptabilidad
Y se van a encontrar, por ejemplo, con una página que se llama Be Kindred, y yo en su momento hice este cuestionario y me permitió detectar mi coeficiente de adaptabilidad. O por lo menos hasta hace cosa de 2 meses, es totalmente gratuito. Be Kindred, ¿sí? Se los voy a escribir aquí en el chat. La autora de esta compañía se llama Penny Locaso, ¿sí? Ahí les dejo el nombre de la compañía, Be Kindred. Aquella persona que esté interesada, por favor, ahí pueden hacerlo, ¿sí? Y por las dudas, antes que me olvide, le voy a dejar acá mi mail, que es pmadrid@adem.org. En el caso que, si no lo encuentran, me lo consultan y yo, sin ningún problema, les paso el link. Últimos 2 conceptos, y vamos cerrando, tienen que ver con algo que hemos mencionado, que es la resistencia al cambio. Insisto, mecanismo natural. ¿Y qué es? Según Newstrom, dice que son los comportamientos que buscan desacreditar, retardar o incluso impedir la realización de un cambio. ¿Pero por qué? ¿Por qué aparece la resistencia? Porque percibimos una amenaza contra nuestras necesidades de seguridad, de interacción, de estatus o autoestima. Y ahí aparece otro mecanismo que fue mencionado en este webinar, que es ¿qué herramientas tenemos? Acá aparece otra más, la resiliencia. Y esta capacidad también adquirida que podemos desarrollar, que podemos incrementar, mejorar, tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos de reinventarnos y evolucionar frente a situaciones adversas. En algunos casos es convertir en aprendizaje un obstáculo que hemos vivido. Estamos en junio del 2022. Demos vuelta nuestra cara y cabeza y miremos febrero del 2020 y mirémonos dónde estamos hoy. Somos un claro ejemplo de resiliencia. Seguramente nadie quiso atravesar esta situación de pandemia, pero la hemos atravesado. Obviamente, cada uno de nosotros como pudo, con seguramente algunas pérdidas de seres queridos, lamentablemente, pero somos un ejemplo de resiliencia. ¿Y cómo podemos desarrollar? Algunos tips. Busquemos, ¿sí?, apoyo en las personas que nos quieren, familiares, amigos. Si no nos alcanza, busquemos el apoyo de un profesional. Aceptar el cambio llegó para quedarse. No nos resistamos a eso. Cambiar no significa resetearnos, ir a cero. No. Cambiar significa parar, revisar qué estoy haciendo y las cosas que estoy haciendo bien, mantenerlas. Y aquellas con las cuales no estoy tan conforme, las puedo desarrollar a partir de mi flexibilidad y adaptabilidad. Tomar registro de nuestras emociones. Somos un combo emocional. Somos primero seres emocionales. No las escondamos a las emociones. No podemos esconderlas. No podemos hacer como una pelota o un balón en una piscina. La podemos tener un rato abajo. Si nos cansa el brazo, ¿y qué pasa? La emoción sale, explota. No nos encerremos, ¿sí? Generemos redes, sociabilicemos. Tengamos en claro nuestras metas personales. Hay un concepto muy interesante que se está trabajando en los últimos años que tiene que ver con nuestro propósito. Y ese propósito lo podemos llevar a nuestra vida personal. ¿Para qué estoy? ¿Qué es lo que me hace levantar todos los días? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Qué quiero dejar? ¿Cuál es mi legado? Y también lo podemos llevar al equipo. La actividad física es fundamental. Y si es posible, al aire libre. Terapias de bienestar ayudan. Se están esperando. Mindfulness, yoga, meditación. La que te haga bien. Si te hace bien a ti y no le hace mal a nadie, bienvenida sea. Tengamos la posibilidad de tomar a veces, no es fácil, no es fácil, pero tomar distancia de los problemas. Todo es solucionable. Y valoremos, no nos fijemos en lo que nos falta, valoremos lo que tenemos, ¿sí? Es cierto que lo que nos falta nos hace crecer, desarrollarnos, pero cuidado porque
ese nivel de autoexigencia que muchos de nosotros tenemos, hace que nos fijemos más en lo que me falta que en lo que logré. Y nunca nos alcanza. Nunca nos alcanza. Nuevamente, miremos hacia atrás, veamos quiénes éramos, de dónde venimos, qué hemos logrado. ¿Sí? Y cada tanto hagamos ese balance. Y obviamente, animarse a correr esta nueva aventura que tiene que ver con nuestra vida. ¿Sí? Por mi lado, agradecerles, estamos en horario, ¿sí? 167 personas, nadie se me fue, así que les agradezco muchísimo. Pero bueno, si les parece, dejamos abierto para algunas preguntas, si han quedado por allí, algunas inquietudes, por favor, a su disposición. Tienen ahí un link para completar una encuesta, para nosotros es sumamente valioso. Gracias Judith, gracias Ana, Víctor por sus comentarios. Pero bueno, abierto, si tienen alguna duda, alguna pregunta de lo conversado, este es el momento. Gracias Juan. Gracias Roana. Bueno, muchas gracias Ramón, muy amable, Katy, excelente Ana, muchas gracias, Cristo. Excelente, profe. Ahí, bueno, Wow, estamos qué recibiendo nombre. mucho agradecimiento por el chat. La verdad que un placer compartir con todos ustedes, súper interesante este encuentro. Seguimos aprendiendo de cada charla, cada experiencia compartida. Así que, bueno, tal como dijo el profe, les dejamos acá también, yo sigo copiando para que no se pierda por los mensajes, el link de la encuesta de satisfacción. Aguardamos su devolución por ahí y nos veremos la próxima. Claro, les agradezco mucho su tiempo, un placer. Gracias Sofi, como siempre. Y bueno, que tengan una hermosa tarde y una hermosa semana. Amén, amén. Recuerden, gracias, igual.